sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 8:41. Como estamos en directo, vamos a contar una infidencia, ¿eh? Las perillas del volumen están justo debajo de mi parte aquí en la mesa. Así es que ahí estoy moviendo las perillas, Monse, a ver si está bien el volumen o estoy modificando. Montserrat Rolano, buenos días. Buenos días, sí. Espero que no se haya escuchado una pequeña queja ahí que tuve al aire. Son exabruptos que ocurren cuando uno está en directo. Ahí estamos bien. Gracias, gracias, jefe. Bueno, decíamos algo antes de entrar a la pausa. No hay que hacer caricaturas, sino tratar de hacer análisis, ¿no? Y en el caso de la victoria de Donald Trump es especialmente necesario. Y agregábamos algo más, son tiempos de mucha violencia en la sociedad, pero también en la política. Hay una manera de hacer política que es muy agresiva, una manera de hacer periodismo que es muy agresiva. Y bueno, aunque perdamos la guerra, nos vamos a resistir a eso porque vamos a seguir creyendo en el análisis punzante, por cierto, discrepante, conflictivo cuando tenga que ser, pero respetuoso y tratando de ir al fondo de las cosas. Así que con ese espíritu, que es un espíritu al cual esta radio no va a renunciar nunca, al menos mientras nosotros estemos aquí, vamos a saludar a nuestros panelistas esta mañana. En primer lugar, a la académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Francis, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Patricio, Montserrat, John. Muchas gracias por tenerme nuevamente en su programa. Y al profesor de Regulación Económica de FAR-UDD, John Enríquez. John, bienvenido como siempre, muchas gracias por estar acá. Buenos días, Patricio, Ponce, profesora Espinosa, también un gusto como siempre estar con ustedes hoy día. Sí, gracias John, Francis, por acompañarnos en esta mañana tan especial, ¿no? Después de el triunfo arrollador de Donald Trump, ya esto no hay ninguna duda. Ayer en la noche, en realidad nunca desde el inicio del conteo de votos hubo un momento en que Kamala estuviera ahí ganando, ¿no? Esto fue, como decías tú, Pato, más temprano, fue una especie de paliza, donde además ganó en el voto popular, ganó el Senado y también, al parecer, la Cámara de Diputados. Ahí, bueno, quiero partir pidiéndoles una reflexión más bien general. ¿Cuál es el mensaje, la interpretación que ustedes hacen de este triunfo, que no solamente, como decíamos, de ganar por poquito, no fue algo reñido, ¿no? Sería otro análisis probablemente si hubiera sido ese escenario que adelantaba muchas encuestas, sino todo lo contrario. Ahí, John, pedirte una primera opinión para ir desglosando esto que es tan complejo y además que, bueno, estamos recién digiriendo esta información. Sí, a ver, yo creo que al igual que ustedes, la diferencia en los resultados que hemos observado me ha sorprendido especialmente. Uno esperaba que justamente la diferencia fuese mucho más estrecha porque había discusión respecto a si es que se iba a resultar electo Donald Trump o si iba a resultar electo Kamala Harris. Yo la verdad es que pensé que la distancia iba a ser mucho más estrecha. Y hay varios temas que me llaman la atención. Primero, que cuando uno ve la votación agregada de Donald Trump, bueno, primero le fue muy bien, ganó a nivel de colegios electorales, el Partido Republicano ganó en el Senado, también en la Cámara de Representantes, y eso le permite a Donald Trump partir con el pie derecho, si uno lo pudiese llamar de alguna forma, o empoderado para poder implementar las políticas que él estima que son correctas para Estados Unidos y que desde luego tienen un efecto geopolítico en el mundo, y también desde el punto de vista comercial también tiene un efecto importante en Chile a propósito de lo que él plantea en materia de importación y comercio exterior. Pero lo que me llama la atención es que a Trump le fue mucho mejor que como le fue cuando fue electo presidente de la República por primera vez. Kamala Harris no logró
mantener los resultados que tuvo Joe Biden. Obviamente hay que tener muy presente acá dos factores, creo yo, que uno es que el candidato originalmente era el presidente Joe Biden y Kamala Harris lo que hizo fue reemplazarlo y hizo una campaña bastante interesante en un periodo de tiempo muy acotado, en solo 4 meses, en un país gigante como Estados Unidos. Eso es desafiante, pero la verdad es que puede leerse también como voto de castigo a la actual administración, cuando uno veía las principales preocupaciones de los americanos en materia, allá tenían preocupaciones respecto al estado de la economía de Estados Unidos. Kamala Harris era vicepresidenta en Estados Unidos, entonces también se le asociaba muy fuertemente a cómo lo estaba haciendo el gobierno, tenía preocupación respecto a la migración. Y aquí hay un tema bien interesante que me comentaba, de hecho, Miguel Ángel Fernández, que es un director académico de Faro y que es experto en Estados Unidos en particular, que es que había un descontento, o más que descontento, sí, descontento con el futuro del país y una preocupación respecto al futuro de la democracia en Estados Unidos, y que era muy similar los niveles de contento tanto a nivel de adherentes al Partido Republicano como adherentes al Partido Demócrata, y pareciera que esa discusión que se había generado como que Trump podría ser un peligro para la democracia no permió, en definitiva, más que pareciera, es evidente que no hizo efecto en el votante medio, en el votante indeciso, en el votante que en definitiva optó por darle la victoria a Trump. Entonces lo que viene ahora es ver un poco cuáles pueden ser estos efectos para Chile, de alguna u otra forma va a tener efecto, y cómo lo interpretan los mercados también, y si es que efectivamente Donald Trump entra con la batería de reformas bastante ambiciosas que plantea en su campaña. Sí, Francis, bueno, hablábamos hace un poquito con Fernando Estensoro y te quería preguntar por lo siguiente, tú que además te has dedicado a los estudios de la comunicación política, en fin. A diferencia de Chile, en Estados Unidos hay cadenas televisivas muy poderosas que tienen un pensamiento más bien progresista, ¿no? Y el establishment era bien anti-Trump. Y esto uno lo veía a través de los medios, en fin. Pero resulta que parece ser que hay una manera de tratar de entender la realidad y de transmitirla, según la cual se piensa en los países de modo ideal, con determinados valores, en fin, cuando en rigor en la calle, en la vida cotidiana, la gente sigue necesitando comer, trabajar, sentirse segura, y así sucesivamente. Entonces, Estensoro se atrevía a aventurar de que, por decirlo así, como que el progresismo estaba medio perdido, ¿no? Y cuando hablamos del progresismo no solamente hablamos del progresismo del sistema político, sino también a veces el de los estudios de opinión y el de los medios de comunicación. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto por este contraste, ¿no? Un candidato que es tan mal visto, por un lado, por el sistema, por la gente políticamente correcta, por nosotros incluso no podría decir, pero que al pueblo le hace mucho más sentido que en este caso que Kamala Harris. Ni siquiera Taylor Swift pudo dar la Exactamente. vuelta. Mm. Sí, bueno, un amigo que también es, o sea, que es experto en la ley, yo no soy experta, dice que candidato odiado, candidato ganado. Aquí hay varias lecturas. En primer lugar, efectivamente, yo anoche estaba viendo una cadena porque era la única que podía, no tenía otra cadena para ver internacionalmente, y esta cadena era bastante pro-demócrata, incluso hasta el último momento, digamos, acuñaban las esperanzas de que ganara Kamala. Entonces, eh, me da la sensación que ocurrió también en el 2020, ¿no? Que hubo una orquestación incluso internacional en contra de Trump. Y un poco lo que señala la escuela canadiense es que la comunicación es mucho más efecto boomerang o efecto perverso de la comunicación que una comunicación, digamos, de uno a uno. Entonces yo tengo la impresión que esta orquestación internacional fue, digamos, empoderando la figura de Donald Trump. Hay que recordar que él también sufrió unos atentados, lo cual también lo transformó en cierto modo en víctima. Y algo bien importante es las conductas electorales finalmente son una caja negra, Patricio, Montserrat, John, porque efectivamente, digamos, en primer lugar, las encuestas y los analistas daban digamos, prácticamente un empate. Entonces, digamos, este triunfo tan aplastante plantea, digamos, varias lecturas.
una lectura de género importante, es decir, alguna vez vamos a tener una presidenta en Estados Unidos. En segundo lugar, digamos, el sistema electoral en relación a esta, digamos, a esta modalidad indirecta y cómo finalmente hay una discrepancia entre sectores más bien rurales y zonas urbanas, que las zonas urbanas son mucho más progresistas y las zonas rurales no. Y también ahí genero la discusión de, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones del ciudadano estadounidense, ciudadana, ¿no? Y pareciera ser que estas discusiones progresistas que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con esta política identitaria, incluso la multiculturalidad, la migración, no son temas que le interese tal vez a la working class, a la clase trabajadora estadounidense, sino que efectivamente el factor económico es el factor determinante, en este caso en el triunfo de Trump. Y yo me atrevería a decir que si bien las cosas no estaban malas, mayormente en el gobierno, perdón, en el país, pero había una percepción, digamos, de los temas de inflación, de los temas, digamos, de cómo finalmente el ciudadano o ciudadana llega a fin de mes, digamos, para pagar las cuentas. Entonces, había una percepción, yo cuando estuve el 2022, parece, en Estados Unidos, y la gente se veía deprimida, la gente se veía molesta. Digamos, los precios eran bastante elevados en la alimentación, en todo. Entonces, yo creo que había una percepción de que el gobierno no lo estaba haciendo bien en términos económicos y seguramente eso generó toda, digamos, transformar esto en un triunfo prácticamente aplastante y el temor es que él prácticamente va a tener todo el poder para tomar las decisiones que quiera y de ahí a gobiernos autocráticos hay un solo paso. Sí, yo respecto a lo que preguntaba Pato sobre esta idea que empieza a surgir de que el progresismo y el feminismo no hace sentido, por lo menos en la sociedad norteamericana, ¿no? Esto no podríamos trasladarlo a otras latitudes, quizás en algunas partes de Europa, América Latina, ¿no? Pero no podríamos decir que es una realidad global. Y que el determinante, como dice Francis, es el factor económico. ¿Cómo puedes analizar esto? Porque si uno ve, por ejemplo, el discurso de Kamala Harris, no es que fuera una cuestión extrema, ella apuntaba a cuestiones como el tema de los derechos sexuales y reproductivos, apuntaba a no retroceder en ciertos derechos sociales, con algunos énfasis específicos como el tema, por ejemplo, de la salud, ¿no? Que también le hablaba a los problemas cotidianos de las personas, ¿no? No, quizás no con esta idea fuerza de antimigrante, ¿no? Pero también tenía un discurso que podrías decir, que uno podría decir, apuntaba hacia ciertas cuestiones que le hacían sentido a la ciudadanía. El tema del aborto, por ejemplo, allá tiene una valoración que no la tiene en otras partes. ¿Cómo analizas esto, ¿no? De los discursos que hacen sentido en la sociedad norteamericana? No sé si podrías trasladarlo también a otras, ¿no? Pero esta idea de que el progresismo y el feminismo no hacen sentido en esas latitudes. ¿Cómo lo ves? Me parece que es una discusión súper interesante porque usualmente cuando se aborda el tema en Chile, una de las críticas que se plantea justamente para evitar o para no determinar que estos temas sean considerados como prioritarios para la ciudadanía es que hay otras necesidades que son mucho más elementales y mucho más urgentes para la población, como el desempleo, la inflación, la falta de crecimiento, la inseguridad, etcétera. Pero aquí lo que sucede es que Estados Unidos es un país que tiene ingresos altos. Y es curioso como un país que tiene ingresos altos, que seguramente la capacidad de adquirir bienes y servicios por parte del americano promedio ha disminuido, pero aún así, siendo un país que tiene ingresos altos, tienen como principal discusión en una campaña presidencial el estado actual y futuro de la economía del país. Es algo bien interesante porque a uno le daría la sensación de que justamente estas discusiones más valóricas debiesen ser más prioritarias para personas que ya tienen al menos sus necesidades básicas resueltas. Entonces, es interesante ese fenómeno. Habría que ver si es que en países que tienen un PIB per cápita similar en Europa, la discusión económica también es prioritaria o no, y si allá son más incidentes las discusiones más bien de carácter
valórica. También es muy, muy interesante, y aquí la verdad es que me declaro inexperto en el tema, este marcado cambio que hay entre las personas que viven en sectores rurales frente a las personas que viven en zonas urbanas. La forma de hacer campaña, de aproximarse en esta materia es bien interesante, y creo que Francis puede aportar mucho más respecto al tema. Y a mí lo que me llama mucho la atención es las políticas económicas que impulsan, que está impulsando por una parte Kamala Harris, que también era proteccionista, pero mucho menos intenso que Donald Trump. Ayer en el diario financiero salían varios economistas muy, muy destacados, desde Ignacio Briones a Cecilia Cifuentes, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, que daban cuenta justamente que si ellos tuviesen que optar solamente viendo el tema económico, la opción Kamala Harris era menos mala que la de Donald Trump para la economía internacional y en particular para Chile. ¿Por qué? Porque Chile es un país que es muy chico y que es abierto al mundo, y que justamente lo que ocurre en materia de aranceles impacta justamente en nuestras exportaciones y también impacta desde luego en el desarrollo de nuestra economía. Entonces es bien interesante, y a lo que quiero llegar es que los lugares donde se forman usualmente nuestros economistas es Estados Unidos. En las principales escuelas de economía del mundo se enseña economía neoclásica, se enseña la importancia de la apertura comercial, la importancia de la celebración de los tratados de libre comercio, la importancia de ojalá tener mercados muy, muy competitivos y independientes si las empresas son de origen nacional o son extranjeras, y Estados Unidos de alguna u otra forma, al menos la ciudadanía y la política, abraza aquellas justamente ideas que no van en línea con lo que se enseñan en las universidades, sino que van más bien en línea con la protección de la industria nacional. Y eso a mí personalmente me llama mucho la atención. Sí, yo mencionaba, disculpa Pato, muy cortito, mencionaba el tema del feminismo, no solamente por el hecho de que Kamala haya perdido, al igual como ocurrió con Hillary Clinton, sino también porque hay que recordar que Donald Trump tiene situaciones judiciales pendientes. Hay casos de abuso sexual, está el tema del asalto al Capitolio, ¿no? También acusación de conspiración, por lo tanto, es llamativo que pese a esos antecedentes, la mayoría del pueblo norteamericano haya optado por esa figura. Sí, finalizamos esta parte con esto, Francis, y luego vamos a los otros temas, ¿ah? Lo de la globalización como una amenaza, que también parece ser parte del análisis. Evidentemente hay una dimensión un poco de ignorancia en esto, de tener miedo a lo diferente, que es una cosa muy propia a veces de los seres humanos, y más cuando estamos atrapados por la ignorancia. Pero también es cierto también es un poco cierto al menos, que en términos concretos la globalización produce desamparo. O sea, produce desamparo, por ejemplo, porque cuando hay fenómenos migratorios importantes se producen conflictos al interior de la manera de funcionar de las sociedades. En Chile tenemos el ejemplo con la migración venezolana, que todo el mundo sabe que aquí tenemos una posición editorial de la migración como un derecho, pero no podemos desconocer que eso genera un conflicto y genera un problema, ¿no? Pero incluso en términos más concretos, y yendo ya directamente al caso de Estados Unidos, Francis, como esta globalización que permite a los inversionistas contratar la mano de obra en el país más pobre posible, termina por volverse en contra de los trabajadores de los países poderosos, porque los puestos de trabajo dejan de estar ahí en esos estados, como pienso en Detroit, por ejemplo, que era una ciudad hace 50 años bullante, ahora que tiene zonas medias abandonadas, donde el voto demócrata era irreductible, ¿no? Pero bueno, fueron los mismos sectores que promovieron una globalización donde, si me permite decirlo caricaturescamente, resultaba más conveniente contratar a un trabajador en Bangladesh que en Detroit. Y finalmente el trabajador de Detroit entiende que la manera de proteger sus intereses ya no es votando por la izquierda como lo había hecho siempre, sino votar por la derecha proteccionista, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso, que también es parte del problema que genera en distintas partes del mundo el fenómeno de la globalización? Sí, bueno, efectivamente, en el fondo la globalización ha impactado en primer lugar todo el proceso de las cadenas productivas, ¿no? O sea, en el fondo, podría yo un botón, digamos, hacerlo en la India, digamos, el local en otra parte, o sea, y en el caso de Donald Trump, yo diría que acá hay varios aspectos que son significativos. En primer lugar, la idea de un proteccionismo a rajatabla que plantea él,
la no creencia en un multilateralismo, lo cual nos impacta directamente. Y yo tengo la impresión de que en el caso de Donald Trump, la preocupación fundamental es la globalización asociada al fenómeno, digamos, de China, al fenómeno, digamos, de un poco el nacimiento de este tigre asiático que se ha comido prácticamente todos los mercados, que está muy presente en África, que está presente en América Latina. Ahora, en términos de globalización hay un libro muy bueno que es Empire o Imperio, de Negri y Hardy, o Hardy-Negri, que plantea que la globalización es un fenómeno que no tiene rostro. O sea, a quien yo voy y le reclamo, digamos, porque el producto me salió deficiente, porque como hay una cadena, digamos, productiva en distintas partes del mundo, y las transnacionales finalmente se han comido incluso los aspectos políticos y la soberanía. Eso también plantea el libro, digamos, cómo las transnacionales impactan la soberanía e impactan las decisiones domésticas, en este caso en los países. Entonces, me da la impresión, digamos, que Donald Trump justamente plantea este Great America Again, es decir, volvamos a ser, en el fondo, la hegemonía política y económica del mundo. Ahora, si ustedes me lo preguntan, yo tengo la impresión de que eso ya no va a volver a ocurrir, que es un sueño utópico, pero así como la idea de cambio y otras ideas en comunicación política aprenden la idea de volver, digamos, con esta melancolía, le llaman algunos autores que analizan emociones y política, con esta melancolía de los tiempos pasados. Yo creo que eso fue uno de los aspectos que también le dio el triunfo a Donald Trump. Sí, bueno, qué duda cabe que esta es la noticia internacional del mes, del año, y estos primeros análisis que estamos haciendo van a continuar en las horas posteriores. Hay situaciones en Medio Oriente, en Europa, ¿no?, que también van a vincularse con esta elección en los próximos meses. Tenemos que ir a una pausa y a la vuelta los invitamos a ir a la realidad local, ¿no?, porque en Chile están pasando también hartas cosas que queremos conversar y analizar con ustedes. Igual, Monse, yo pensé que cuando estábamos hablando de Estados Unidos, al menos en algunas partes estábamos subliminalmente hablando de Chile también, ¿no? Sí, hay algunas similitudes. Sí. Bueno, son las 9:03, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos con más en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola,
Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como Radio Fundamental de la Música Chilena 2024. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y a través de las frecuencias de Uchile TV. Bueno, queríamos llevarles más bien al tema de la política local y al anuncio que hizo ayer el presidente Boric de que no va a haber cambio de gabinete. Esto tiene varias maneras de leerse. Yo, Francis, solo voy a enunciar, ¿no? Por un lado, una posición del presidente aparentemente más firme que en otras ocasiones. Yo quiero recordar, por ejemplo, pues ya lo hice más temprano, que la primera renuncia fue de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Janet Vega, durante los primeros meses del gobierno, porque se supo que una asesora de ella había conversado con Héctor Yaitul, ¿no? Entonces, cuando uno ve la cantidad de ministros que han estado metidos en problemas mucho más graves en distintos gobiernos y que no renuncian, uno como que podía prever que podía venir una mano un poco blanda, que el presidente se pone firme, de alguna manera desarticula una suerte de idea que estaba construyendo la derecha de mantener un asedio sobre la ministra Toá en la Cámara de Diputados, el fantasma de la acusación constitucional que pareció que se esfumó con esta posición más firme del presidente, pero que tiene otras connotaciones, como por ejemplo que esto daría a entender que ningún ministro se va a ir del gobierno el próximo 15 de noviembre para efectos de postular a una elección, y el modo en que esto puede favorecer o perjudicar al gobierno según el análisis que se haga durante el tiempo próximo, ¿no? Siempre un cambio de gabinete tiene estas dos dimensiones. Por un lado parece generar un nuevo impulso, pero a veces también implica partir de cero, ¿no? Y este gobierno ha hecho varios cambios de gabinete durante su corto periodo presidencial. Bueno, ¿cómo ves los correlatos o las consecuencias del anuncio que hizo el presidente Boric ayer? Sí, bueno, hay varias lecturas, efectivamente, Patricio. En primer lugar, un poco lo que plantea la derecha es que es, digamos, una actitud soberbia del presidente, hay jugar un gallito frente a esta narrativa construida por la derecha, la necesidad de enfocar por lo menos, digamos, la problemática de Monsalve en el caso de Carolina Toá, o de la ministra Carolina Toá. Y por supuesto también en la ministra Orellana, es decir, una cosa que también se ha discutido desde la perspectiva de género, bueno, es el caso de un subsecretario que finalmente impacta a 3 mujeres, ¿no? Considerando también digamos, la alta comisionada de la PDI, ¿no? Que era encargada de la inteligencia, perdón. Entonces,
Eso, digamos, desde la lectura de género. En segundo lugar, un cambio de gabinete efectivamente genera un nuevo impulso, pero también da señales políticas. Entonces, aquí yo creo que es clara la señal política. En primer lugar, entiendo yo que efectivamente ningún ministro o ministra va a alguna elección, no se sabe en el caso de las subsecretarías. Y la señal política, que un poco también la da él golpeando la mesa, me refiero al presidente, es, bueno, los ministros tienen que ponerse a trabajar y tienen que ponerse a trabajar de aquí hasta que termine el gobierno. Entonces, salvo que se plantee otra cosa tan grave como Monsalve, yo creo que difícilmente, digamos, haya un cambio de gabinete significativo de aquí hasta que termine el gobierno. Si uno pudiese analizar los efectos es complejo, ¿no? Yo insistiría en la idea a veces del efecto boomerang o perverso de la comunicación y cómo este gobierno también lo tenía el gobierno de Sebastián Piñera. Los errores políticos se convierten en los errores comunicacionales se convierten en errores políticos. Entonces tengo la impresión de que en el fondo es plantear duramente, y con esto termino, la verdad es que no estamos para darle gusto, digamos, a la derecha en relación a quienes debieran constituir un ministerio y, digamos, si algunos ministros o ministras debieran irse en el fondo y dejar de hacer el trabajo. Es decir, en el fondo no está el gobierno en función de la derecha y de las narrativas que genera la derecha para entender la gobernanza del país. Y eso me parece que es un timón fuerte, a pesar que a lo mejor uno esperaba una señal política, pero un timón fuerte para decir, este es mi equipo y finalmente con este equipo yo llego, digamos, un poco al final del gobierno. Sí, yo ahí tengo un matiz contigo, Pato. Yo no creo que este gobierno haya hecho muchos cambios de gabinete. De hecho, creo que el único cambio realmente significativo que ha habido es el que fue después de la derrota del plebiscito de 2022. No, pero Chicos ha hecho varios, a eso Pero me es que refiero. esos no son cambios de gabinete. O sea, si sale un ministro y entra otro, eso no es formalmente un cambio de gabinete, que entiendo también a lo que se refería ayer el presidente. O sea, es probable que en la próxima semana, a través de un comunicado, se informe de los delegados presidenciales, subsecretarios y eventualmente alguno u otro ministro que salga, pero eso no es un cambio de gabinete. El cambio de gabinete es cuando salen varios ministros y donde hay también un cambio de diseño, ¿no? De político del gobierno, que es algo que desde el oficialismo también estaban reclamando. Ayer Juan Andrés Lagos del PC decía que él esperaba que hubiera un cambio en materia de algunas áreas donde hay déficit de gestión. Él mencionaba salud, por ejemplo, ¿no? Más allá de toda esta crisis política del caso Monsalve, y eso al parecer no va a ser, ¿no? Se sabe que el presidente no es muy dado a los cambios de gabinete, no le gustan, ¿no? Así que eso, por un lado, es un elemento. Ahora, John, están estas dos lecturas respecto de si el gobierno, si la estrategia del gobierno, como decía Pato, de ponerse duro con la oposición, es buena o no. Porque por un lado está esta lectura de decir, bueno, frena un cierto impulso, esta ofensiva contra la ministra Toa y de alguna manera contra la ministra Orellana. Pero por otro lado está la lectura que también se hace en el socialismo democrático, no solamente en la derecha, de que con esto el gobierno está dando una señal de aquí no ha pasado nada, ¿no? Una forma de reaccionar frente a una crisis política profunda es hacer un cambio en el diseño del gobierno, y eso ya quedó descartado. ¿Cómo analizas esas dos miradas respecto de la estrategia del gobierno, que además ha ido acompañada con esto de plantear que Carolina Toá está siendo atacada políticamente por ser mujer, ¿no? Una vuelta media extraña, que yo ayer lo comentaba, pero ahí no sé cómo lo analizas. A ver, yo tiendo a estar más de acuerdo con la segunda posición que planteaba Monse, en el sentido de que creo que el bajarle el perfil a la crisis política que está atravesando el Ejecutivo es una mala idea. Creo que la dificultad del presidente Boric no pasa por respaldar directamente a su equipo. Yo creo que él es consciente de que el desempeño de su equipo y lo mal gestionado que ha llevado la crisis
Monsalve, tanto por las contradicciones y eventuales omisiones, impactan no solamente en la reputación o en el prestigio de su equipo, o en la buena o mala evaluación que pueda tener su equipo, sino que también en él. Es evidente que la valoración ciudadana respecto a la figura presidencial ha tenido un efecto se ha visto afectado producto del caso Monsalve, y por eso me llama mucho la atención de que no esté planteando un cambio importante en el comité político. Creo que tiene una dificultad muy importante para efectos de ver por quién lo reemplaza, porque efectivamente un cambio político, un cambio de gabinete es una señal política, pero esa señal política puede ser positiva o puede ser negativa. Y yo creo que está en esa situación de que no logra encontrar nombres que al mismo tiempo le permitan navegar internamente con su coalición. Hay que tener presente también que los resultados de las elecciones municipales y regionales también, por ejemplo, el Partido Comunista está sobre representado si es que uno hace la comparación respecto a cómo le fue en las últimas elecciones, y eso también le puede generar costos internos de gobernabilidad entre las dos almas de gobierno. Entonces yo creo que tiene una dificultad para encontrar nombres adecuados, que no generen anticuerpos en sus propios sectores, que al mismo tiempo puedan conducir la agenda legislativa con la oposición, pero lo cierto es que yo creo que el perseverar en un comité político que no supo gestionar adecuadamente la crisis y que no ha logrado al mismo tiempo grandes triunfos en materia legislativa en el Congreso, no creo que sea positivo. De hecho, usualmente se dice que cuando uno hace lo mismo que venía haciendo, es difícil esperar resultados distintos. Entonces a mí me parece complejo. Otra cosa que me parece complejo es la escasa autocrítica o la liviandad con la que se toman también los temas económicos. El ministro Grau, de hecho, por ejemplo, consistentemente es uno de los ministros que tiene peor evaluación ciudadana y nunca se ha planteado la posibilidad de cambiarlo. A mí me parece que debería haber un cambio de timón en materia de conducción económica también, quizás no en el Ministerio de Hacienda, pero sí en materia económica, en la conducción del ministro Grau. Y no lo ha habido. Los datos del último INMASEC, de que Chile creció un 0% en el mes de octubre pasado y que no vamos a crecer lo que esperaba el gobierno, a mí la verdad es que me preocupa mucho también el tema de la sostenibilidad fiscal de nuestras arcas fiscales. ¿Por qué? Porque las proyecciones de gasto están mucho más elevadas que lo deseable y que lo autorizado también en su oportunidad. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido súper elocuente y aquí tenemos un activo como país de que el Consejo Fiscal Autónomo efectivamente es autónomo y ha criticado a los gobiernos previos y ha criticado al gobierno actual. Y me llama mucho la atención y lamento mucho de que el tema económico pareciera no ser un tema relevante también para la actual administración. Bueno, quedan ahí las apreciaciones hechas. El dato duro, independientemente de la opinión, el dato duro es que durante este gobierno, aparte de los ajustes chicos, hemos tenido 3 cambios de gabinete, ¿no? Uno en septiembre del 2022, otro en marzo del 2023 y el último en agosto del 2023, ¿no? ¿El último cuál fue? Estaba tratando de acordarme cuál fue el último. Agosto del año pasado. No, pero ¿quiénes salieron? Salió Giorgio Jackson, salió Marco Antonio Ávila, salió Aurora Marcela Hernando, salió la ministra de Cultura. Esos 4 cambios fueron en agosto del año pasado. Un poquito antes se había producido el enroque de Elizalde por Ana Lía Uriarte, pero ese era un problema de salud puntual, ¿no? Pero bueno, esos son los 3 cambios de gabinete que hemos tenido durante este gobierno y vamos a ver cómo viene durante el tiempo posterior. Queríamos llevarlos al tema de Hermosilla o Hermosillas, ¿no? Si se me permite, porque ahora Juan Pablo Hermosilla se ha convertido en una suerte de protagonista también de no sé si llamarlo una historia de suspenso o algo por el estilo, con este anuncio que viene haciendo de que se van a producir filtraciones que van a afectar a distintas personas. Uno por puro sentido común dice que si Juan Pablo, voy a decir algo que es muy obvio, ¿no? Que si Juan Pablo Hermosilla va a filtrar es para favorecer a su defendido en su situación judicial, incluso más que en el prestigio, ¿no?
Bueno, Francis, quería preguntarte cómo ves esto, porque está el anuncio que voy a filtrar, y luego espera, y luego no espera. Mañana es el día de. Pero claro, pero mañana es como el tercer día de, ¿no? Sí. Entonces, claro, alguien suspicaz podría decir, parece que está esperando que alguien lo llame o que alguien le ofrezca algo como para favorecer a Luis Hermosilla, en fin. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Pero además el efecto que genera en general, pues ya tenemos a un fiscal nacional dando explicaciones. No, a la Fiscalía Nacional. Eso es llamativo. Sí, a la Fiscalía Nacional, ya se había producido un cuestionamiento sobre la fiscal que estaba investigando el caso. Bueno, un problema que no tiene que ver con una situación específica, sino que da a entender una cuestión más sistémica, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Francis, de lo que está ocurriendo a propósito de estos anuncios de Juan Pablo Hermosilla? Sí, bueno, recordemos que siempre hemos pensado que el caso Hermosilla, que evidentemente impacta directamente a la derecha, pero es una caja de Pandora, ¿no? O estas madejas, digamos, que uno va desenrollando y no termina nunca de desenrollar y se va conectando con diversos actores políticos y económicos también. Eso por lo de pronto. En segundo lugar, bueno, un poco de qué manera el caso Hermosilla se transforma en un ícono de lo que Carlos Stromberg llama esta pyme de las influencias. Y en esta pyme de las influencias, de qué manera, digamos, estas influencias son negociables en términos de un personaje que es quien es el acusado, además de otros, por supuesto. Y eso un poco ocurre con el hermano de, digamos, el otro Hermosilla. Ocurre de qué manera, digamos, él maneja el poder, porque además maneja el poder desde una narrativa, desde una narrativa ficción, ¿no? Porque nosotros no sabemos finalmente si hay, digamos, en el fondo, qué tanto hay o qué tanto había en los celulares de Hermosilla, ¿no? Que pudiese impactar a lo mejor incluso del presidente para abajo, de algún empresario que todavía no ha sido ensuciado con el caso. Entonces hay todo un levantamiento de una narrativa, y eso en política es bien interesante, porque está la expectativa y está generando una expectativa en función, y en la generación de expectativa, quien se siente tocado, que a lo mejor en alguna oportunidad tuvo algún contacto con Hermosilla, evidentemente está llano a negociar, en este caso, mejores condiciones para este acusado. Entonces, efectivamente es una buena expresión del uso del poder en función de digamos, de las expectativas y de lo esperable o no esperable. ¿Qué va a suceder? Bueno, hay una canción, yo me recuerdo, parece que era una canción de Rafael, que decía, siempre estás diciendo que te vas, ¿no? Y justamente esta cosa, siempre está uno a la espera de algo que va a suceder, y digamos, en la espera es que finalmente pudiesen ir cayendo estas negociaciones políticas en función del implicado. Así que yo creo que más bien es, digamos, Hermosilla sabe muy bien, el hermano, manejar el poder en términos de generar expectativa, una ansiedad, una histeria política, ¿no? En función, digamos, de un caso tan complejo como este. Sí, John, bueno, es un caso bien raro, la verdad, porque cuesta entender la lógica que hay detrás, la estrategia de Juan Pablo Hermosilla, esto de estar amenazando por la prensa. Anunció que va a haber un punto de prensa mañana donde se van a dar a conocer estas comunicaciones, no descartando incluir a representantes del mundo político, no solamente judicial. Y ahí también hay que ver qué es lo que se va, si es que ocurre, ¿no? Qué es lo que se va a transparentar, porque decir que hubo una comunicación entre un juez o entre un ministro con Luis Hermosilla es una cosa. Uno puede saludar a alguien, ¿no? Y el otro puede dejarle el visto, digamos. Uh-huh. Y otra cosa es el contenido de esas comunicaciones. Eso por un lado. Y por otro, lo que da a conocer ayer también Juan Pablo Hermosilla a través de una publicación en La Tercera, respecto de esta cita con el fiscal nacional, donde es una versión totalmente distinta a la que conocemos, donde el fiscal habría pedido él la cita con Luis Hermosilla para abordar las causas pendientes de Sebastián Piñera. Si esto llegara a ser cierto, yo lo pongo evidentemente ahí con un signo de interrogación, es gravísimo y le costaría probablemente el cargo al fiscal nacional. Uh-huh. Cuesta entender por qué Juan Pablo Hermosilla mentiría con algo así. Yo no estoy diciendo que la versión del fiscal sea verídica ni la de Juan Pablo Hermosilla,
pero por eso digo que es raro esto, ¿no? Cuesta entender la lógica que hay detrás. No sé cuál es el análisis que haces tú. Evidentemente esto tiene que ver con un tira y afloja, con un juego de poder, de tratar de beneficiar también a su defendido, pero las consecuencias que esto está teniendo son súper complejas, ¿no? ¿Cómo lo ves, John? Sí, es no solo atípico, sino que también absolutamente indeseable. O sea, es una situación muy compleja. Entiendo también que, no recuerdo si había sido el mismo fiscal Valencia, pero alguien también planteaba que se iba a denunciar la actitud o la forma de abordar esta situación de Juan Pablo Hermosilla al Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados tome medidas desde el punto de vista ético. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que planteas tú y con lo que plantea Francis. Es una cuestión muy compleja que afecta no solamente a personas particulares, sino que también enturbia el funcionamiento de las instituciones. Y creo que lo más interesante va a ser, más allá de las cosas que se vayan conociendo o no, el estándar que se vaya aplicando respecto a los potenciales salpicados o involucrados en las conversaciones que pudo haber tenido el señor Hermosilla, porque ya tenemos varios ministros de la Corte Suprema que fueron removidos por el Congreso Nacional. A la ministra Vivanco también se le abrió un cuaderno de remoción en la Corte Suprema. Fue la Corte Suprema, de hecho, quien tomó la decisión de desvincularla de sus funciones. Entonces, vamos a ver qué puede ocurrir. Yo siempre planteo esto, a mí me gustaría que estas discusiones se den en tribunales y que sean los órganos competentes los que lleven el pandero de la discusión, que sea el Ministerio Público quien formule las acusaciones y que las personas obviamente tengan todo el derecho a defenderse como lo estimen pertinente, pero en los tribunales. Entonces es una situación bien compleja y lo que planteas tú de esta nueva versión de lo que se habría sostenido la conversación entre Hermosilla y el fiscal nacional es bien preocupante en el caso que sea cierto. Yo tiendo a estar de acuerdo contigo y creo que lo afirmaba en la tercera, que también tendría pruebas para afirmar el tenor de lo que se conversó allí, y eso es muy, muy, muy grave. Entonces, es complejo, es una situación muy, muy compleja. Y que seguiremos con mucha atención, como hay que seguir los procesos judiciales en curso. Así es que vamos a dejar el panel hasta acá, pero obviamente estos temas nos van a seguir acompañando en los próximos días y semanas. Hemos estado con Francis Espinosa. Francis, como siempre, que tengas un buen día y muchas gracias por haber estado con tu análisis y con nosotros. Un placer y un saludo grande desde Antofagasta. Gracias, Francis. Y a don John Enrique. John, muchas gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo a Francis desde Santiago. Gracias, John Francis. Ojalá para la próxima estar comentando noticias más alentadoras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir un alto súper breve y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes y con Andrés Solimano hablando de economía local, pero también de la dimensión económica del triunfo de Donald Trump. Este tema de la globalización. 20 pesos subió el dólar en Chile después del triunfo de Donald Trump. Así que efectos directos ya estamos viendo. Bueno, esto lo vamos a comentar en poquitos segundos. Vamos y volvemos.